quedamos con la pregunta de ¿quién es? ¿Quién es ese tabasqueño al que el presidente López Obrador llenó hoy de elogios y cariños? ¿Quién es? Para que nadie se vaya a equivocar. Adán López Hernández es mi hermano. Pues ha sido una carrera política pues muy exitosa. Subsecretario de Gobierno, presidente de la Junta de Conciliación y Arbitraje, diputado local, diputado federal, senador, dirigente de Morena, gobernador del estado. ¿Cuántas personas en el país pueden presumir una carrera política al día de hoy como la de él? Su sencillez de ver que a alguien le pasa una jícara de pozol y él muy tranquilamente se la toma. Presentaron varios personajes el examen notarial, uno de ellos es Adán, y me dieron la notaría número 28. La de Adán es 27. Me llamó muchísimo la atención la notaría del licenciado Adán porque no era la típica notaría que tú llegas y pues como que es por cita, que hay muy poquitas personas, etcétera, ¿no? Parecía más bien una oficina de atención al público en general. Mire, la notaría del licenciado Adán, yo creo que es la notaría que más escrituras hace en el estado. Y no es otra cosa más que el maestro que tenemos en la notaría, que es el licenciado Adán. Además, como notario siempre nos metió un problema a los notarios, porque era un notario que de pronto empezó a tener mucho trabajo. Pero lo que sucedía es que decían, es que yo no puedo competir como notario con Adán. ¿Y por qué? Porque no les cobra. ¿Sí me explico? O sea, y porque si esto cuesta 10 pesos, sacando, él cobra lo que son los gastos, los impuestos y todo lo demás, y es muy poco lo que cobra, y además a veces le van pagando de él sí tengo esa experiencia, que le iban pagando en abonos. Sí, claro. Y a muchas organizaciones civiles las apoyaba, las ayudaba. Hay una historia conocida por todo el mundo que sabe que incluso en ese momento se le ofrece a él ser el interino. Hay una discusión ahí porque le ofrecen que sea interino, pero que proteste con la legislatura anterior. Esa noche en que se iba a decidir que Adán iba a ser de interino, nos fuimos, inclusive hasta el licenciado Payambé, nos fuimos al Parque Juárez, ¿no? A esperar a ver cuál iba a ser la resolución. Parece ser que el maestro Payambé dijo, oye, es que no es correcto, tiene que ser con la nueva legislatura. Creo que en ese momento Madrazo, no sé quién, se opone y dice, no, tiene que protestar con esta. De repente ya nos llegó el anuncio de que era el licenciado Enrique Priego Oropesa, el gobernador interino, y que Adán había declinado. Se abrió el parteaguas realmente de que Adán se iba por la lucha social. Es un político tabasqueño que hasta el 2001 militó en las filas priistas de aquella entidad. En ese año renunció a ese partido molesto y preocupado por el alejamiento total del priismo y sus dirigentes de las causas populares y democráticas. Desde que el licenciado Adán viene y deja el partido y viene acá, se pone casi ser una de las manos del licenciado Andrés Manuel López Obrador. Le encomendó mucho encargo al licenciado Adán, y el licenciado Adán nunca dijo no. Y Adán ahí comenzó a caminar, siempre caminando, diputado local, ganó. Y obvio, pues Andrés ya estaba en el escenario nacional, ¿no? Y pues, de aquí. ¿Hasta cuándo vamos a permanecer prácticamente impávidos, prácticamente como simples admiradores? ¿Hasta cuándo
vamos a entender la gravedad del momento que vive el país. Usted, señor Lozano, es un fascista y es un farsante. Le miente al país para propiciar el esquirolaje. Qué bien se escucha en el discurso que usted le ofrezca clases de inglés o poner changarros a los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas. Que les ofrezca una sobreliquidación a los que pasen antes de 30 días a la caja. Nos sale más barato, señor Lozano, y aquí se lo dejo. Tome, cóbrese su liquidación y váyase. Hubo momentos, yo creo que claves. Uno de ellos fue la gran inundación del 2007. Tabasco recibió muchísimo apoyo de todas partes del mundo. Tabasco, decía el senador Monreal, ha recibido en los últimos años más o menos 9,000 millones de pesos para el manejo de las cuencas. Yo le recomendaría al gobernador que revise el famoso documento que se conoce como Plan Hídrico, que asuma su responsabilidad. Yo creo que Tabasco merece un mejor destino. Nosotros esperamos que el poco tiempo que le queda en la responsabilidad de servir a los tabasqueños finalmente demuestre que sabe cómo hacerlo. La campaña a Senado de la República fue muy bonita, porque mientras el candidato al gobierno prefería los eventos o mítines, el licenciado Adán optó por caminar el Estado. No es fácil porque pues hay la costumbre de que al Senado se va a disfrutar de una dorada jubilación, como lo dije aquí algún día, o bien se va un tanto a vegetar esperando alguna otra oportunidad en la actividad pública. Yo voy a imprimirle una dinámica distinta. Desde el 15 de julio voy a regresar a las calles, voy a regresar a las colonias, a las rancherías, a los 17 municipios del estado, a establecer una relación muy, muy personal con los ciudadanos. Voy a ser el gestor de los ciudadanos tabasqueños. Fue el primer senador de Morena, a veces se olvida, primer senador de Morena. Sabe trabajar políticamente, ¿no? Sabe convencer a la gente y sumar. Y se dedicó a moverse en todo el país, ¿no? Me da mucho gusto estar aquí con ustedes. ¡Bravo! Voy a ser breve. Que vamos a ganar. Que vamos a sacar adelante a la zona indígena. Se ha preparado para cada cargo que ha tenido, ¿no? Y yo creo que en cada cargo te prepara para el que sigue, ¿no? Quienes nos dedicamos al tema político, pues es parte de lo que uno trae. Uno puede tener la aspiración, pero sabe uno la realidad, en qué escalón estás parado, ¿no? Esa cercanía y esa identificación política con Andrés Manuel es la que nos lleva a abandonar las filas del PRD y sumarnos. Creo que se perdía el espíritu de oposición combativa y de izquierda. Yo lo platiqué alguna vez con él. ¿Por qué? Era más útil al movimiento fuera del Senado que estando en el Senado. Llegué por una causa, pero me regreso a la causa que yo creo. Yo siempre fui muy afín en su momento al Partido de la Revolución Democrática. Él militaba, al igual que el licenciado Andrés Manuel, en el PRD, y me llamó mucho la atención cuando él, siendo senador, es el que renuncia, ¿verdad?, a todo, incluso toda la seguridad, entre comillas, que le podría dar ese partido. Él lo empecé a descubrir y a seguir como un hombre de convicciones y de lealtad al caminar del licenciado Andrés Manuel. Adán es senador por el PRD, competía con Andrés, y fue el primer senador que dio el giro apenas se anunció la formación de Morena, ¿no? Pues cuando ellos deciden irse a Morena, es cuando yo digo, no, yo también me voy a Morena. O sea, esto no es aquí, es acá en Morena. ¿Y por qué muchos decidimos irnos del PRD? Se había viciado mucho. Había muchas cosas que ya no iban como de izquierda. Ya cuando él fue candidato al gobierno del estado, pues la gente no se sorprendió de verlo.
La gente ya lo conocía porque había estado con ellos, no solo en la campaña, después. Ha sido una gente que constantemente se ha preocupado por tener esa cercanía y no perder esa cercanía con las personas. Adán Augusto López Hernández ya asumió como nuevo gobernador Tabasco. Protesto guardar y hacer guardar la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Decirles a mis paisanos que estoy muy contento de participar en esta ceremonia en la que Adán toma la posición y la responsabilidad del gobierno de Tabasco. Es el gobernador más votado en la historia de Tabasco. Está llegando Tabasco. ¿Qué cosas los números de Tabasco, Ulises? Arriba del 60%. Sí, yo voy a ser claro porque pues ese es un compromiso que hice al protestar el cargo de gobernador, es respeto al Estado de Derecho, a la libre manifestación de las ideas. Los grandes cambios se están dando ahora. Pues el mensaje siempre fue claro. El mensaje siempre fue de que nuevamente tocábamos a sus puertas, que el movimiento tocaba a sus puertas, que tenemos un liderazgo que es el licenciado Andrés Manuel y que veníamos a ofertar a hacer las cosas distintas. Adán Augusto López Hernández, 100 días de gobierno. Así como lo comprometió al tomar protesta como gobernador constitucional de Tabasco, de ser aliado del desarrollo de los municipios, Adán Augusto López Hernández ha cumplido su palabra y por ello en estos primeros 100 días de actividades del gobierno estatal ha realizado gira de trabajo a cada una de las demarcaciones municipales. Eso que se ofreció se fue cumpliendo. La misma gente va a verlos. Tengo un problema médico, ¿me puede ayudar? Sí, cómo no, resuelve este asunto. Se lo encargan a fulano de tal y él, o a fulana de tal y ellos se encargan de resolverlo. La confianza que se ganó para estar en esos cargos se lo dio precisamente el contacto con la gente. Siendo gobernador del estado, tenía capacidad para trabajar con embajadores de manera excelsa, que eso se lo dejó de enseñanza al actual gobernador. O sea, le abrió el camino por cómo debe ser. Yo supe de embajadores, bueno, el anterior embajador de Estados Unidos sabía tratar nuevamente, como me acogió a mí, nada más que muy políticamente lo acogió a él y lo hizo sentir en casa, o sea, un trato político a la altura. Ha habido otros embajadores, el de Italia, el de Bélgica, varios embajadores que Adán tiene con qué. Cuando ya entró como gobernador y empezó a abrirse, a buscar que vinieran empresas a invertir a Tabasco. Y estaba abierto al trato y que fuera un trato lejos de que tuvieran que complicarle la entrada a estos empresarios para que invirtieran en Tabasco, les ponía facilidades. El Consejo Coordinador Empresarial tuvo una reunión este viernes con Adán Augusto López, con quien acordaron mantener un diálogo abierto entre el sector empresarial y gobierno. Cuando Adán fue gobernador, se acabaron todas las pérdidas que existían por los bloqueos de grupos que bloqueaban los pozos petroleros bajo cualquier pretexto. La ley Garrote surge a raíz de sindicatos patito que tenían controlado el estado de Tabasco, en especial el tema de petróleo. Voy a platicar abiertamente. Creo que es injusta la denominación de la famosa, como la llaman, ley Garrote. No es una ley represiva. Tabasco ocupaba el primer lugar a nivel nacional en una modalidad de extorsión. Era una especie de cobro de derecho de piso. Esa reforma que se dio a la ley no inhibe la manifestación de la ciudadanía. Eso es bien importante. Yo creo que aquí es un esquema de establecer
pues un método y de la manifestación. Me parece que estas inconformidades o estas manifestaciones que se dan cuando se pierde el orden y cuando afecta a terceros, en eso está el espíritu de esa reforma que se dio a la ley. Hoy nos llenamos de orgullo que en Tabasco ya está la refinería y que viene un mundo de empleo. Ellos mismos te platican esas experiencias de que se sienten protegidos. Y en Tabasco, y en los hechos están, ha sido punta de lanza para reformas estructurales importantísimas que tienen que ver con la Cuarta Transformación. Rápidamente les voy a citar algunas. Tabasco fue el primer estado donde se redujo al 50% las prerrogativas a los partidos políticos. Tabasco fue el estado donde se hizo una reforma constitucional para reducir el número de diputados del Congreso del Estado y se redujo los plurinominales. Tabasco pasó de tener un promedio de 14 regidores a tener 5, contando el presidente municipal. La política que tuvo aquí Adán Augusto López Hernández es muy ad hoc con la Cuarta Transformación, implementando las políticas de austeridad republicana, donde se trata de hacer más y mejor las cosas, ojo, más y mejor las cosas con menos. Si hay una persona con las cualidades adecuadas para que la consolidación de la Cuarta Transformación siga, porque no va a ser en 6 años, insisto, se llama Adán Augusto López Hernández. A ver, yo quiero recordar que desde 1920 México ha sido gobernado por 20 personas, 20 presidentes desde 1920. De esos 20, 7 antes de ser presidentes fueron secretarios de gobernación. Tengo el agrado de informar a todos los mexicanos que el día de hoy vamos a llevar a cabo unos cambios para el bien del país y para el bien de nuestro proyecto.